Era una tarde calurosa en Iztapalapa, con el sol golpeando el asfalto y los murmullos de la gente llenando la plaza central. Vendedores ambulantes gritaban ofertas, niños corrían con helados derretidos en las manos, y en medio del bullicio, un grupo de estudiantes universitarios se reunía alrededor de un joven alto, de mirada dura y sonrisa cínica, Ulises Ortega. Tenía 22 años y un fuego ácido en el pecho que lo impulsaba a desafiar todo lo que oliera a religión. Vestía una camiseta negra, con frases ateas provocadoras, y sostenía una Biblia con las puntas de los dedos como si le diera asco. Frente a él, de pie y temblando levemente, estaba María Fernanda Cruz. Tenía 21 años, cabello oscuro trenzado, piel morena y ojos grandes, que aunque húmedos por las lágrimas, no se desviaban de los de Ulises. «¿Y esto es lo que te guía la vida?», dijo él, levantando la Biblia al aire como quien muestra una basura frente a todos. «¿Este libro lleno de cuentos, esto es lo que tú llamas verdad?». Algunos reían incómodos, otros grababan con sus celulares. María no respondió. Solo apretó con fuerza su rosario entre los dedos y bajó la cabeza orando en silencio. «Mírala, ni siquiera puede defenderse», añadió Ulises, con voz cada vez más exaltada. «¿Dónde está tu Dios ahora?». Entonces, en un gesto que congeló la respiración del entorno, Ulises arrojó la Biblia al suelo y con paso firme la pisoteó 1, 2, 3 veces. Algunos espectadores soltaron exclamaciones ahogadas. María soltó un sollozo, pero no se movió. Suscríbete al canal si quieres conocer historias reales que te harán pensar y sentir como nunca antes, dijo una voz entre los murmullos, como si la conciencia de todos necesitara detenerse un momento. María recogió el libro lentamente, con manos temblorosas. Lo sostuvo contra el pecho y dio media vuelta sin mirar atrás. La plaza se quedó en silencio por unos segundos. Ulises sonrió con soberbia, pero dentro de él algo vibró, apenas perceptible, un pequeño eco. Más tarde, caminando hacia su casa por las calles empolvadas, Ulises repasaba en su mente lo ocurrido. No sentía remordimiento, sentía poder. Para él, era solo otro golpe contra lo que consideraba hipocresía. Su madre había sido una mujer de fe inquebrantable. Cada mañana se arrodillaba a rezar, pedía por su marido, por sus hijos, por los enfermos del barrio. Pero Dios, pensaba Ulises, jamás escuchó sus súplicas, porque su padre alcohólico y violento seguía golpeándola, y ella seguía perdonando. Una noche, cuando Ulises tenía 14 años, regresó a casa después de un partido de fútbol y encontró a su madre desvanecida en el suelo. El padre dormía en el sofá, ebrio. El infarto fue fulminante. Murió con el rosario en la mano y una Biblia abierta a los salmos. Desde entonces, Ulises decidió que Dios no existía. ¿Qué clase de ser permitiría tanta injusticia a alguien tan buena? Lo decidió en silencio, mientras apretaba los dientes en el funeral, y ese odio se fue alimentando de lecturas, videos, charlas con otros escépticos, hasta que su rabia se volvió una causa. Al llegar a su cuarto esa noche, Ulises se dejó caer sobre la cama, mirando el techo sin expresión. Por la ventana entraba el murmullo lejano de la ciudad, los claxons, los gritos lejanos de una pareja discutiendo. Todo seguía igual, todo era ruido, todo era absurdo. Pero antes de cerrar los ojos, una imagen cruzó su mente, los ojos de María. No había odio en ellos, no había miedo, solo una tristeza serena, como si ya supiera algo que él todavía no entendía. Y ese eco interno volvió a sonar, más claro esta vez, pero aún lejano. El lunes por la mañana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hervía de actividad. Los estudiantes cruzaban los pasillos con café en mano, hablando de política, filosofía y la última polémica en redes. Ulises llegó con paso firme, mochila colgada al hombro, saludando a unos y burlándose de otros. «Ya eres tendencia, carnal», le dijo su amigo César mostrándole su celular. «El ateo que pisó la Biblia, más de 20,000 vistas.
Ulises sonrió con satisfacción. Me lo esperaba. Ya era hora de que alguien dijera lo que todos piensan y nadie se atreve a gritar. ¿Y la morrita esa no te dijo nada más? Nada. Solo se fue con su librito apretado como si valiera algo. Las carcajadas de sus amigos resonaron por el patio. Ulises sentía que había ganado una batalla invisible, pero en el fondo, una sombra persistente se escondía detrás de cada sonrisa burlona. No lo admitía, pero desde aquella noche, su pecho cargaba con un nudo inexplicable. Durante la clase de filosofía de la religión, el profesor habló de los límites del fanatismo. Ulises levantó la mano con entusiasmo. La religión es la fábrica más eficiente de culpa y sumisión. Lo he visto con mis propios ojos. Es una herramienta de control, no de liberación. Algunos compañeros aplaudieron, otros fruncieron el ceño. ¿Y si fuera todo lo contrario?, preguntó una chica del fondo. ¿Y si la fe fuera una forma de resistir el dolor? Ulises no respondió. Esa frase le pinchó en un rincón olvidado. Esa tarde, en la cafetería, el grupo se reunió de nuevo. Conversaban sobre teorías existencialistas, pero el tema regresó a María Fernanda. ¿Supiste que ella va todos los jueves a dar comida en una iglesia de Iztacalco?, comentó Claudia, una de las chicas del grupo. Eso confirma todo lo que pienso, dijo Ulises. Gente que busca sentirse mejor ayudando a otros, solo para tapar sus vacíos. Tal vez, dijo César, pero ella no reaccionó como yo habría esperado. No te insultó, no te escupió. Solo se fue. ¿Eso no te incomoda? No, mintió Ulises, tragando saliva. Esa noche, al llegar a casa, se encontró con su padre dormido frente a la televisión. La botella vacía de mezcal sobre la mesa y el noticiero gritando tragedias en segundo plano. Otra vez lo mismo, murmuró Ulises, quitándole el control remoto y apagando la televisión. Subió a su cuarto, dejó la mochila en el suelo y se recostó sin quitarse los tenis. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su mente, los pies sobre la Biblia se repetían en cámara lenta. No la imagen del acto, sino la mirada de María. Esa mirada lo seguía como un espectro. A las 3 de la mañana, Ulises despertó bañado en sudor. Había soñado con una habitación blanca, vacía, donde él gritaba y nadie lo escuchaba. Una figura estaba de pie a lo lejos, pero no podía distinguir su rostro. Encendió la luz, respirando agitado. No fue nada. Puro estrés, se dijo en voz alta. Trató de distraerse con su celular, pero ni los videos más violentos lograban calmarlo. En uno de ellos, un predicador callejero hablaba sobre el perdón y el orgullo. El orgullo endurece el corazón y ciega los ojos, decía el predicador en tono firme. Ulises lanzó el celular a un lado fastidiado, pura basura emocional. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía débil. Como si la seguridad que lo había sostenido empezara a resquebrajarse. Aún así, no lo admitiría, porque si lo hacía, tendría que enfrentarse con todo lo que había enterrado. Y no estaba listo para eso. Las campanas de la parroquia de San Antonio en Coyoacán repicaban con suavidad mientras María Fernanda caminaba junto a su abuela Tomasa, una mujer de manos rugosas y pasos lentos. Claire tenía ese aroma a pan dulce recién horneado, mezclado con incienso, típico de las mañanas en el barrio. María aún tenía los ojos hinchados, pero no por rabia. Era una tristeza profunda, esa que no se grita ni se muestra, solo se guarda como piedra en el pecho. «Mijita, ¿te duele mucho?», preguntó Tomasa tomando su mano con ternura. «No por mí, abuelita. Me duele por él. Por cómo está perdido. Entonces ora por él, no con enojo, con compasión». Entraron al templo, donde ya varios fieles estaban arrodillados. María se hincó en silencio, apretando el mismo rosario que había sostenido frente a Ulises. Sus labios se movían apenas, pero en su corazón resonaban gritos invisibles. Recordó con nitidez el momento en la plaza. La risa de los demás, la mirada desafiante de Ulises, el peso de la Biblia bajo su pie. Sintió el mismo temblor recorrerle la columna. Pero no hubo odio, solo esa mezcla amarga de impotencia y fe.
Después de la oración, se sentaron en el atrio. Tomasa le ofreció un pedazo de pan y un café de olla. ¿Sabes que me ayudó a perdonar a tu abuelo?, dijo la abuela. No fue entenderlo. Fue dejar de cargar lo que no me tocaba cargar. María asintió sin hablar. Sabía que el perdón no era olvidar, sino soltar el veneno. Mientras tanto, en el comedor comunitario al lado de la iglesia, los jóvenes voluntarios comenzaban a preparar la comida. María se levantó y fue directo a la cocina. «Buenos días, hermana María», saludó Darío, un muchacho que ayudaba desde los 15 años. «Buenos días, Darío. ¿Ya pusiste a hervir el arroz?» «Sí, justo en eso ando. Hoy vinieron más abuelitos. Parece que corrieron a varios del albergue. Entonces, que no falte comida. Vamos a servir con el corazón». Se movía con firmeza, dirigiendo el trabajo con calma. Todos la respetaban, no por temor, sino por lo que irradiaba, una paz que no se quiebra fácilmente. Más tarde, mientras repartía platos, una mujer con el rostro marcado por los años le tomó la mano. «Gracias, mija. Tú me recuerdas a mi hija. Ella también tenía esa luz, hasta que se apagó por tanta tristeza». María apretó los labios y sonrió con los ojos brillosos. Sabía de lo que hablaba, porque antes de encontrar su fe, ella también había estado al borde de rendirse. A los 16 años, tras una serie de abusos y abandono de su padre, María intentó quitarse la vida. Fue encontrada por un pastor que caminaba por el parque esa tarde. Lo recordaba todo como si hubiera ocurrido ayer. El olor a tierra húmeda, el llanto silencioso, la voz que no gritó pero alcanzó su alma. Desde ese día, la fe no fue una muleta, sino un camino. Doloroso, sí, pero verdadero. Esa noche en su cuarto escribió en su diario: «Hoy volví a mirar a la oscuridad a los ojos, pero no le respondí con miedo. Respondí con amor. No lo hago por él, lo hago por lo que creo, porque sé que nadie es irredimible». Cerró el cuaderno y apagó la luz. Pero antes de dormir dijo en voz baja: «Señor, no por mí, muéstrale que aún estás». Y con esa oración, el silencio de su cuarto se volvió un refugio. El cielo de Iztapalapa estaba cubierto de nubes pesadas esa tarde, como si algo invisible se cosiera en el aire. Ulises caminaba por las calles con los audífonos puestos, pero la música no lograba ahogar la sensación incómoda que lo acompañaba desde hacía días. Dormía mal, comía sin hambre, y sentía un peso constante entre el pecho y el estómago, como si algo estuviera por quebrarse. Desde aquella madrugada del sueño, los ojos de esa figura blanca lo perseguían. No sabía por qué le afectaba tanto. Era solo un sueño, se decía. Pero el silencio de aquella escena lo había marcado. No había voces, ni ruido, ni escape. Solo él y esa mirada que no podía olvidar. Al llegar a casa, encontró a su padre sentado en el patio, tosiendo fuerte y escupiendo sangre en un pañuelo. El hombre, encanecido y con la piel ajada por años de alcohol, no levantó la vista cuando Ulises se acercó. «¿Fuiste al doctor?», preguntó Ulises sin emoción. «¿Para qué? Si igual me voy a morir», respondió el padre con voz ronca. Pues ya era hora. El hombre lo miró de reojo, pero no replicó. Había entre ellos una historia de heridas abiertas, de golpes y gritos que el tiempo no había logrado borrar. Ulises lo odiaba, o al menos eso creía. Pero al verlo tan deteriorado, lo que sintió fue una mezcla incómoda de lástima y repulsión. Subió a su cuarto y cerró la puerta con fuerza. Necesitaba distraerse. Tomó su laptop y comenzó a planear una nueva transmisión en vivo. Esta vez más provocadora. Quería dejar claro que lo ocurrido en la plaza no había sido un desliz, sino una declaración de guerra contra lo que él consideraba manipulación colectiva. «Esta noche», escribió en sus redes, «vamos a desmantelar la mayor mentira de la historia, la Biblia». Horas más tarde, con la cámara lista y el título provocador en pantalla, presionó iniciar transmisión. Pero algo extraño ocurrió. La conexión se cayó sin razón. Reinició el router, verificó los cables, reinició la computadora. Nada funcionaba. Intentó desde su celular, pero la aplicación se cerraba sola una y otra vez.
¿Qué demonios? Frustrado, apagó todo y se recostó en la cama. El cuarto estaba en silencio, salvo por el ventilador que giraba con lentitud. Miró al techo pensando en María Fernanda. ¿Por qué seguía presente en su mente? ¿Por qué, de entre todas las personas que había humillado o despreciado en su vida, era ella quien lo hacía dudar? Esa noche los sueños volvieron. Estaba en medio de un desierto, solo. El sol ardía sobre su cabeza, pero no había sombra, ni agua, ni dirección. Gritaba, pero su voz no salía. De pronto, aparecía un libro abierto sobre la arena. Cuando se acercaba a tocarlo, todo se desvanecía. Despertó jadeando, con las sábanas pegadas al cuerpo por el sudor. Miró el reloj. 4:17 a.m. Esto no es normal, susurró. Se sentó al borde de la cama y, sin pensarlo, buscó en Internet. Interpretación de sueños con figuras blancas. Soñar con desiertos. Silencio total en los sueños. Los resultados eran variados, desde significados psicológicos hasta interpretaciones espirituales. En un foro religioso, alguien había escrito: cuando Jesús se aparece en silencio, es porque ya ha hablado muchas veces y no fue escuchado. Ulises cerró la ventana del navegador de inmediato, pero el mensaje ya había entrado. El cielo empezaba a aclarar. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana. Ulises se levantó lentamente, como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Fue hasta su escritorio, donde antes solo había libros de Nietzsche, Marx y Dawkins. Entre ellos, sin saber cómo ni cuándo, había una Biblia antigua. Tal vez era de su madre. Tal vez siempre había estado ahí. La tomó con manos temblorosas. No la abrió, solo la sostuvo, y por primera vez en años no sintió odio, sintió miedo. La noche cayó con una extraña pesadez sobre la colonia. No corría una sola brisa. Ni siquiera el ruido habitual de los autos o los vecinos discutidores se hacía presente. El silencio era tan absoluto que parecía irreal. Ulises se encontraba en su cuarto, recostado, con la Biblia aún cerrada sobre su escritorio. No la había abierto en todo el día, pero tampoco se atrevía a devolverla a su lugar. Algo en él sabía que eso ya no era posible. El ventilador giraba en cámara lenta, sin emitir su zumbido característico. La pantalla del celular, sobre la mesa de noche, parpadeó brevemente y luego quedó negra. Ulises abrió los ojos, extrañado. Todo parecía más oscuro de lo normal. Se sentó en la cama, rascándose el cuello, y fue entonces cuando lo sintió. No era una presencia visible. Era una densidad en el aire, como si el espacio mismo contuviera la respiración. Se quedó inmóvil, con los pies sobre el suelo y los ojos clavados en la puerta del armario. No había viento, no había sonido. Solo el pulso en su cuello, acelerado. Parpadeó. Una sombra estaba de pie al fondo del cuarto. No se movía, no emitía ningún sonido. Solo estaba ahí. Ulises quiso gritar, pero su garganta estaba sellada. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. La figura comenzó a avanzar despacio, sin apuro. No caminaba, flotaba, como si la gravedad no la afectara. El rostro no era visible, pero emanaba una luz suave, blanca, que no hería los ojos. Cuando estuvo a solo unos pasos, Ulises sintió que el pecho se le comprimía. No había juicio en esos ojos. No había ira, solo una mirada tan profunda que parecía atravesarlo por dentro. De pronto, todo a su alrededor desapareció. Ya no estaba su cuarto, ni su escritorio, ni el ventilador. Solo un espacio blanco, sin paredes ni piso, donde él flotaba frente a esa figura. Entonces lo supo, no por lógica, no por señales. Lo supo en lo más profundo de su alma, como si cada célula de su cuerpo lo gritara en silencio. Era Jesús, pero no como lo había imaginado en dibujos, ni como lo presentaban en películas. Era presencia pura, era amor insondable, y al mismo tiempo una verdad que dolía. Ulises sintió que sus recuerdos caían uno a uno frente a esa mirada, el rostro golpeado de su madre, la risa cruel de su padre, su odio, su soberbia, su miedo.
Jesús no habló, no hizo gesto alguno, solo lo miró. Y en ese silencio, Ulises entendió todo, que había herido a otros por no saber cómo sanar su propia herida, que su rabia era una máscara, que su corazón estaba seco, y aún así seguía siendo amado. Cayó de rodillas sin pensarlo. Lágrimas gruesas comenzaron a correr por sus mejillas, aunque sus labios seguían sellados. Gritaba por dentro, con una fuerza que nunca había sentido. Y entonces la figura desapareció. El cuarto volvió. La lámpara parpadeó 2 veces y encendió. El ventilador volvió a girar. Ulises despertó en el suelo jadeando. El sudor le empapaba la espalda. Miró alrededor, desorientado, temblando. «Fue un sueño», susurró. «Solo un maldito sueño». Pero cuando se incorporó, notó algo sobre su escritorio. La Biblia, la misma que había pisoteado en la plaza. Estaba abierta en una página que no recordaba haber marcado. El versículo resaltado en tinta vieja decía: «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Ulises la cerró lentamente, sin saber qué pensar. Por primera vez en mucho tiempo, no quiso tener razón. Quiso tener paz. Ulises no dijo nada a nadie al día siguiente. Caminó por la ciudad como si todo fuera un eco, una reproducción repetida de algo que ya no le pertenecía. El claxon de los autos, los gritos de los vendedores, la música reggaetón rebotando en las paredes de concreto, todo sonaba lejano. Volvió a la universidad, pero evitó su grupo de amigos. Se sentó al fondo del salón, fingiendo estar concentrado. Su mente estaba en otra parte. Una parte que no entendía, que no podía explicar, pero que lo empujaba a mirar su entorno con otros ojos. «¿Estás bien?», le preguntó César durante un descanso. «Sí, solo no dormí bien». «¿No será que te dio el Espíritu Santo?», dijo entre risas, dándole un codazo. Ulises forzó una sonrisa. No respondió. Desde la noche anterior, todo se sentía diferente. El mundo no había cambiado, pero él sí. Algo se había quebrado dentro, y no sabía cómo volver a unirlo. Esa tarde, mientras caminaba por Avenida Ermita, pasó frente a una iglesia. No era su ruta habitual, pero sus pies lo habían llevado hasta ahí. Era pequeña, con paredes blancas y un letrero oxidado que decía «Centro Cristiano La Vid Verdadera». Se quedó parado unos segundos, luego caminó de largo, pero a los pocos pasos se detuvo. Dio media vuelta, volvió a mirar la entrada. Su corazón latía fuerte, no de miedo, sino de algo más profundo, una necesidad que no sabía nombrar. Entró. El interior olía a madera vieja y cera derretida. No había nadie, salvo una mujer mayor barriendo el piso. «Buenas tardes», dijo Ulises incómodo. «Buenas, hijo. ¿Vienes a orar?» «No, solo pasaba». La mujer sonrió con dulzura. «Nadie pasa por aquí sin razón. Siéntate si quieres». Ulises se sentó en la última banca. Miró al frente. Un pequeño púlpito de madera, un par de bancas vacías y una cruz colgada al centro. No había imágenes, ni vitrales, ni música, solo silencio. Por primera vez no lo sentía como amenaza. Cerró los ojos. No oró, no pidió nada, solo respiró. Cuando salió, el cielo estaba empezando a oscurecer. Caminó sin rumbo, como si el peso que cargaba comenzara a aligerarse. No sabía si era fe, no sabía si era locura, pero sabía que no podía seguir fingiendo que nada había pasado. Esa noche, en su cuarto, tomó la Biblia y la abrió. No buscó un versículo, solo dejó que las páginas cayeran solas. Sus ojos cayeron en el Evangelio de Juan. «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Sintió un nudo en la garganta. Recordó a su madre leyendo ese mismo versículo en la cocina con el delantal sucio y las manos llenas de harina. Sin darse cuenta, empezó a llorar. No era un llanto fuerte ni escandaloso. Era como si todo lo guardado durante años saliera en forma de agua silenciosa. A la mañana siguiente, evitó la clase de debate. No tenía ganas de discutir con nadie.
Se sentía agotado de tanta razón. Se sentó en una banca del jardín de la universidad y, sin saber por qué, abrió su celular y buscó a María Fernanda en redes sociales. La encontró. Su foto de perfil era una imagen sencilla, un atardecer sobre el Popocatépetl y la frase «luz en la oscuridad». No se atrevió a escribirle. Aún no. Pasaron los días. Ulises empezó a cambiar rutinas. Ya no asistía a las fiestas de los viernes, no comentaba en foros ateos, ni se burlaba de los religiosos. Algunos lo notaron, otros simplemente lo olvidaron. María Fernanda, desde la distancia, también lo notó. Y aunque no entendía del todo lo que pasaba, continuó orando por él cada noche, como si algo en su corazón supiera que la historia no había terminado. Los días siguientes trajeron un calor seco sobre Ciudad de México, como si el mismo aire pesara. Ulises se sentía más liviano por dentro, pero en el exterior todo comenzaba a empujar con fuerza contraria. La universidad, sus compañeros, incluso sus redes sociales, parecían formar una muralla invisible que intentaba regresarlo a quien había sido. ¿Te desapareciste o qué?, le dijo César al encontrarlo en la biblioteca. He estado estudiando. ¿Desde cuándo eres tú de los que estudian en silencio? Desde ahora, respondió Ulises con voz seca. Mira, no sé qué traes, pero estás raro, güey. Hasta María Fernanda preguntó por ti. ¿Puedes creerlo? ¿Qué? Levantó la mirada de golpe. Sí, me topó en el patio. Me dijo que esperaba que estuvieras bien. Muy buena, ¿no? Ulises guardó silencio. Por dentro algo se movió. Esa tarde, en clase de filosofía política, se desató un debate sobre moral y religión. Uno de los profesores más radicales lanzó una provocación. La religión es el opio de los pueblos. ¿Quién se atreve a defender lo contrario? Ulises miró su cuaderno. Dudó. Por costumbre, habría levantado la mano. Esta vez, no. ¿Nada que decir, Ortega?, preguntó el maestro con media sonrisa. ¿Te quedaste sin pólvora? No todo lo que arde es guerra, dijo Ulises apenas audible. Algunos rieron, otros lo miraron extrañados. Él solo cerró su cuaderno y se marchó antes de que terminara la clase. En la cafetería, Claudia lo interceptó. ¿Qué te pasa? Antes eras el primero en querer demoler iglesias. Antes, respondió. Ya no estoy tan seguro de nada. ¿Te estás volviendo cristiano? Ulises no respondió. Caminó hacia la salida con pasos firmes, pero dentro de él todo temblaba. Esa noche, mientras revisaba mensajes en su celular, le llegó una notificación de un grupo llamado Jóvenes con Propósito. María Fernanda lo había agregado sin decir nada. Dudó. Abrió el grupo. Eran mensajes de actividades comunitarias, lecturas bíblicas, oraciones. Todo muy organizado, muy ajeno a su mundo. Cerró el chat, pero no salió del grupo. Al día siguiente, su padre volvió a toser sangre. Esta vez, la mancha fue más grande. Ulises lo acompañó al Hospital General. La sala de espera era gris, saturada de gente y llantos bajos. Su padre se quejaba en murmullos mientras las enfermeras lo empujaban en una silla de ruedas. «Te dije que me dejaras morir en paz», gruñó entre dientes. Ulises no respondió, solo se quedó sentado, mirando el crucifijo viejo colgado sobre la recepción. En ese momento, no odiaba a su padre, pero tampoco lo comprendía. Estaba vacío, confundido. Esa noche soñó con su madre. Estaba en la cocina, cantando una alabanza suave mientras amasaba pan. La luz entraba por la ventana como si fuera de otro mundo. Ulises entraba en la escena, adolescente otra vez, y ella lo miraba con ternura. «Ya no pelees, mijo. El Señor siempre estuvo contigo, aunque no lo vieras». Despertó con lágrimas en los ojos. Miró el reloj. 5:12 a.m. Tomó su celular. Abrió el grupo de María Fernanda. Había un mensaje fijado. Reunión el sábado. Todos bienvenidos. «Ven cómo estás». Miró la fecha. Era hoy. Volvió a leer la frase. «Ven cómo estás». Se levantó lentamente, como si esa frase le diera permiso para dejar de fingir fuerza.
La iglesia donde se reunían los jóvenes quedaba en una calle tranquila de Iztacalco. Era una construcción modesta, con muros color crema y un portón de hierro algo oxidado. Ulises llegó 10 minutos antes de la hora. Su corazón latía como si fuera a rendir un examen sin haber estudiado. Empujó el portón con cuidado. Dentro, las voces eran suaves, la luz cálida, y el ambiente olía a café recién hecho y pan dulce. Algunos jóvenes hablaban en grupos pequeños, otros oraban en silencio. Nadie lo miró con juicio, solo con curiosidad. «Hola», dijo una voz que reconoció de inmediato. Se volteó. María Fernanda estaba allí, vestida con sencillez, pero con una expresión serena. Sus ojos lo observaron sin reproche. «No pensé que vendrías», continuó ella. «Ni yo», respondió Ulises. «Pero algo me trajo». «¿Te sentías perdido?» «No, me sentía vacío, como si hubiera estado corriendo en círculos todo este tiempo». «Eso también es estar perdido, Ulises». Él bajó la mirada, sin saber qué decir. María le ofreció un vaso de agua. Se sentaron en una esquina del patio trasero, lejos del bullicio del grupo. «Quiero pedirte perdón», dijo él con voz ronca, «por lo que hice en la plaza, por cómo te traté». «Gracias por decirlo», respondió ella, «pero no me lo debes solo a mí, te lo debes a ti mismo». Ulises tragó saliva. Sentía que cada palabra suya era un ladrillo que quitaba de una muralla. «Yo crecí odiando la fe. Vi cómo mi madre sufría mientras rezaba, cómo mi padre la destrozaba a golpes, y ella seguía creyendo. Pensé que Dios era una mentira, una excusa para soportar el dolor». «Lo entiendo», dijo María bajando la mirada. «Yo también intenté escapar del dolor con la muerte». Ulises frunció el ceño sorprendido. «¿Tú?» «Sí, tenía 15. Mi papá nos abandonó. Mi mamá se sumió en una depresión. Yo sentía que no valía nada. Me tomé un frasco de pastillas, pero un pastor me encontró en el parque. Me llevó al hospital. Me salvó». Hubo un silencio largo entre ellos. El ruido del grupo se desvanecía al fondo. Solo quedaba el canto lejano de un pájaro en la barda. «¿Cómo hiciste para perdonar?», preguntó Ulises al fin. «No fue fácil, no fue rápido. Pero entendí que el perdón no es olvidar ni justificar. Es dejar de cargar una cadena que no me corresponde». «Yo no sé si puedo», dijo él con la voz quebrada. «No tienes que poder tú solo. Dios no espera perfección. Solo espera honestidad». Ulises cerró los ojos un momento. Sintió que algo dentro de él comenzaba a aflojarse. «María, ¿tú crees que Dios puede perdonar a alguien como yo?» Ella lo miró, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Dios ya te perdonó, Ulises. Solo falta que tú lo aceptes». Una brisa leve acarició sus rostros. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, y por primera vez, Ulises no sintió el impulso de huir. No había odio, no había burla, solo una verdad desnuda, sencilla, directa. No estaba solo. «Gracias», dijo él. «No me lo agradezcas a mí», respondió ella sonriendo con ternura. «Yo solo soy una testigo. El camino apenas comienza». Se quedaron en silencio un rato más, mirando el cielo cambiar de color. Y en ese instante, sin palabras, Ulises supo que su historia había dado un giro. Tal vez pequeño, tal vez frágil, pero real. Ulises despertó ese lunes con una convicción extraña. Había algo que tenía que hacer, algo pendiente que llevaba años evitando. Miró el techo, escuchando el zumbido bajo del refrigerador desde la cocina. Su padre aún dormía. La tos había empeorado, y los médicos no daban esperanzas. «Insuficiencia pulmonar severa», dijeron. Meses, tal vez semanas. Preparó un café y se quedó de pie en la cocina, mirando la taza como si en ella estuviera escrita una respuesta. Luego respiró hondo, subió al cuarto y buscó entre sus papeles viejos una fotografía. Su madre en la cocina, con las manos enharinadas, sonriendo a medias. Él tenía 5 años al fondo, sosteniendo un dibujo de una cruz. Todo era más simple en ese entonces.
Guardó la foto en su bolsillo y salió. En el hospital, la sala olía a desinfectante y resignación. Su padre estaba en una habitación compartida, acostado, con oxígeno y los ojos cerrados. La piel le colgaba de los pómulos, como si el alma se le estuviera escapando lentamente. «Papá», dijo Ulises con voz firme. El hombre abrió los ojos apenas. «¿Qué haces aquí?» «Vine porque no puedo seguir con esto. Necesito hablar contigo, y tú vas a escucharme». «¿Escucharte para qué? ¿Para que me eches en cara todo lo que hice?» «No, para liberarme, porque ya no quiero odiarte, ya no quiero cargar con eso». Su padre lo observó, confundido. Ulises se acercó a la cama. «¿Sabes lo que es vivir con rabia? ¿Crecer pensando que el mundo está podrido porque tu papá lo destruyó desde adentro? Ver a tu madre rezar mientras tú la golpeabas y luego hacerle creer que eso era amor». El hombre apartó la mirada. Ulises no gritaba, no lloraba. Hablaba con una calma que nacía del fondo del dolor. «Yo creí que Dios era una mentira porque tú lo hiciste ver así. Pensé que la fe era una excusa para soportar la miseria, pero estaba equivocado. No por ti, por ella, por mamá». «Ella era buena», murmuró el padre con un hilo de voz. «Sí, y tú no supiste cuidar de eso». Hubo un largo silencio. Ulises sacó la foto del bolsillo y se la mostró. «Esto es lo único que me quedó. Y por años, ni siquiera podía verla sin rabia. Pero ahora entiendo que no puedo seguir atado a lo que tú fuiste. Yo no soy tú, y no voy a ser tú. Entonces, ¿vienes a decirme que me perdonas?», ironizó el hombre con una mueca amarga. «No, vengo a decirte que te dejo ir, que ya no me debes nada, que yo me perdono por haberte odiado tanto». Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas. El padre intentó decir algo, pero la tos se lo impidió. Ulises le sostuvo la mano. Por primera vez en años no la retiró. «¿Y tu Dios?», preguntó el hombre, con una sombra de cinismo. «No es mío, pero creo que te está esperando desde hace mucho». Ambos se quedaron en silencio. No hubo abrazo ni reconciliación dramática. Solo dos hombres rotos compartiendo un momento real. Esa noche, Ulises caminó por las calles de regreso a casa. El aire era fresco. Las luces de los faroles parpadeaban sobre los charcos de la lluvia reciente. Algo dentro de él se sentía nuevo. No del todo limpio, pero distinto. Cruzó por la misma plaza donde había pisoteado la Biblia. Se detuvo. Miró el suelo. Sintió vergüenza, pero no se dejó vencer por ella. Se quedó ahí un momento, con las manos en los bolsillos, mirando al cielo. Sabía lo que tenía que hacer. Era sábado por la tarde cuando Ulises volvió a la plaza de Iztapalapa, el mismo lugar donde todo había comenzado. El cielo estaba nublado, como si contuviera la respiración. Llevaba una mochila sencilla, una camiseta sin frases provocadoras y en la mano una Biblia. Llegó temprano, cuando apenas unos pocos vendedores colocaban sus puestos. Se sentó en la banca donde solía burlarse de los predicadores callejeros. Respiró hondo, tragando la ansiedad como quien prepara el alma para un salto. Poco a poco, la gente comenzó a reunirse. Jóvenes, curiosos, vecinos que recordaban el escándalo. Algunos lo señalaron con discreción, otros murmuraban, pero él se mantuvo firme, sin bajar la mirada. Cuando creyó que había suficientes personas, se puso de pie. Caminó hacia el centro del espacio, donde antes había lanzado la Biblia al suelo. «Buenas tardes», dijo con voz clara. El murmullo se detuvo. Algunos sacaron sus celulares, otros cruzaron los brazos. «Mi nombre es Ulises Ortega. Algunos de ustedes estuvieron aquí hace un tiempo, cuando hice algo terrible. Cuando pisoteé este libro», levantó la Biblia con ambas manos, «para humillar a alguien que solo quiso compartir su fe». Un silencio incómodo llenó el aire. «No vine hoy a justificarme, vine a confesar. Vine a pedir perdón, no solo a María Fernanda, sino a todos ustedes, y a Dios». Una mujer mayor se persignó en silencio. Un adolescente soltó una carcajada nerviosa. Alguien gritó desde el fondo,
Eso sí es marketing cristiano, ¿eh? Ulises sonrió con tristeza. No espero que me crean, solo quiero que escuchen. Tomó aire. Sus palabras salieron con temblor, pero también con sinceridad. Durante años viví con odio. Me burlé de lo que no entendía, me reí de la fe de mi madre, de la compasión de María, de todo lo que parecía débil, pero era yo el débil, porque era más fácil destruir que aceptar que estaba roto. Contó brevemente lo de su madre, la enfermedad de su padre, los sueños, el silencio, la figura blanca. No lo adornó, no intentó sonar místico. Solo dijo la verdad, como la había vivido. Y esa noche, cuando lo vi, no fue con palabras ni milagros, fue solo con su mirada, silencio, pero un silencio que me gritó todo lo que había ignorado por años. La multitud estaba callada, algunos incrédulos, otros conmovidos. María Fernanda entre ellos lo escuchaba con las manos cruzadas sobre el pecho. Hoy no soy un predicador, no soy un ejemplo. Solo soy un hombre que encontró sentido en lo que antes despreciaba. Y si eso puede servirle a alguien, entonces ya valió la pena. Bajó la mirada. El silencio se hizo espeso por unos segundos, y entonces alguien aplaudió. Fue un sonido tímido, luego otro, y otro, hasta que media plaza estaba aplaudiendo y la otra mitad grabando. Ulises no sabía qué hacer. Sus manos temblaban. No había planeado ese momento, no lo buscaba, pero ahí estaba, recibiendo algo que nunca pidió, una segunda oportunidad. María se acercó entre la multitud, lo miró con ojos húmedos. No dijeron nada, solo se abrazaron, no como amantes ni como amigos cercanos, sino como dos almas que habían atravesado el fuego y estaban aprendiendo a respirar. «Estoy orgullosa de ti», le susurró ella. «Gracias por no rendirte», respondió él. La plaza volvió al bullicio. Los vendedores reanudaron sus gritos. Los niños corrieron otra vez. Pero algo había cambiado, no en el lugar, sino en Ulises, y aunque sabía que el camino apenas comenzaba, dio el primer paso con paz. Al día siguiente Ulises despertó con el celular vibrando sin parar. Las notificaciones caían como lluvia, menciones, etiquetas, mensajes privados. El video de su discurso en la plaza se había viralizado. Algunos lo llamaban el converso arrepentido, otros el traidor intelectual. La red no perdona. Este cuate era un ídolo de los debates ateos y ahora anda rezando con abuelitas, decía un tuit con miles de compartidos. Confirmado, Ulises Ortega se vendió al show religioso, posteó un excompañero de clases. Había memes, videos editados burlándose de su cara, comentarios agresivos, dudas, burlas, y también mensajes privados de desconocidos, unos agradeciendo, otros insultando. En su grupo de estudio lo sacaron sin aviso. Uno de sus profesores lo abordó en el pasillo. «Ortega, ¿qué fue eso en la plaza? ¿Un performance? ¿O ya estás buscando un lugar en TV Azteca como predicador?» «Fue algo personal, profe», respondió Ulises bajando la mirada. «Aquí cultivamos pensamiento crítico, no supersticiones. También cultivamos humanidad, ¿no?» El profesor chasqueó la lengua y se alejó sin responder. Esa tarde, en el transporte público, una mujer lo reconoció y lo señaló frente a todos. «Es el muchacho que ofendió la Biblia y luego se arrepintió. ¡Qué hipócrita! Un joven lo defendió. Al menos tuvo el valor de cambiar, más de lo que muchos pueden decir». Ulises bajó en la siguiente parada, agobiado. Se sentía expuesto, frágil, como si caminar fuera a cruzar un campo minado. El precio de hablar había sido alto y apenas empezaba a notarlo. Al llegar a casa, encontró la sala vacía. Su padre había sido trasladado a cuidados paliativos esa mañana. No había regresado. Se dejó caer en el sofá y respiró hondo. Miró su celular. Un solo mensaje le dio algo de paz. María Fernanda. «Estoy aquí, no estás solo», respondió con un simple «gracias», pero se quedó mirando la pantalla un rato más, deseando que esas palabras fueran suficientes para sostenerlo. Esa noche, María lo llamó. «Vi los comentarios», dijo ella.
Lo siento. No me sorprende. El odio en línea es gratis. ¿Te arrepientes? No del mensaje, pero a veces me pregunto si estoy listo para esto. Nadie lo está. Lo importante es no volver atrás. ¿Y si no soy fuerte? Entonces deja que Él lo sea en ti. Ulises cerró los ojos. La voz de María lo calmaba, como si fuera un faro en medio de una tormenta. ¿Te gustaría venir este domingo al grupo de oración? No tienes que hablar, solo estar. Sí, sí quiero. El domingo llegó, y con él una pequeña batalla interna, el miedo de volver a ser señalado, de ser visto como un impostor. Pero al entrar en la iglesia, María lo recibió con una sonrisa tranquila, como si su sola presencia ya fuera una victoria. Se sentó en la última banca. El pastor hablaba sobre la fe como escudo y el amor como espada. Palabras que antes le parecerían cursis, ahora le sonaban verdaderas. Al final, cuando todos oraban en voz baja, Ulises no dijo nada. Solo cerró los ojos, y en ese silencio volvió a sentir lo que había sentido aquella noche. No palabras, sino presencia. Sabía que el camino sería duro, pero algo en él había cambiado. Ya no caminaba solo. Las semanas siguientes fueron de recogimiento y reconstrucción. Ulises, alejado de las redes sociales, encontró en el silencio un refugio inesperado. Aceptó la invitación del pastor Samuel, un hombre de rostro bondadoso y voz pausada, para asistir a estudios bíblicos semanales en un pequeño salón al lado de la iglesia. No eran sesiones rígidas ni impositivas. Se hablaba con libertad, con respeto, con humildad. «Aquí no venimos a ser sabios», dijo Samuel en una de las primeras reuniones. «Venimos a ser transformados». Ulises anotaba cada frase con atención. Por primera vez en años, quería aprender no para debatir, sino para entender. Ya no le interesaban los argumentos que destruyen, sino las verdades que sanan. En paralelo, comenzó a participar en las actividades sociales de la comunidad. Con María como guía, visitó casas de adultos mayores, sirvió comida en el comedor comunitario, acompañó a niños en tareas escolares. Una tarde, mientras repartían víveres en un barrio marginado, un niño de unos 6 años le preguntó, «¿Tú eres el que pisó la Biblia?». Ulises se quedó inmóvil. El niño lo miraba con una mezcla de inocencia y curiosidad. «Sí, fui yo». «¿Y ya no la pisas?». «No, ahora la cargo en el corazón». El niño asintió y le dio un abrazo sin decir más. Fue un gesto simple, pero Ulises sintió que algo se cerraba dentro de él. Una herida vieja, una culpa, una condena. Las noches ya no estaban marcadas por pesadillas. No soñaba con figuras ni con desiertos. Soñaba con su madre cantando, soñaba con luz, soñaba en paz. En una de las reuniones María compartió su testimonio. Habló de su intento de suicidio, de su salvación, de su propósito. Ulises la escuchaba con los ojos clavados en ella, no con enamoramiento, sino con reverencia. Porque había descubierto que la fe verdadera no se grita, se vive. Al final, mientras guardaban las sillas, María se le acercó. «¿Cómo te sientes?». Más liviano, como si estuviera empezando a conocerme por dentro. «Eso es bueno. A veces confundimos nuestra voz con el ruido de afuera». «¿Y cómo callas ese ruido?». «No lo callas, lo reemplazas con verdad». Caminaron en silencio por las calles de regreso. El cielo tenía un azul profundo, y la ciudad parecía menos agresiva, más viva. Ulises comenzó a compartir su historia en pequeños círculos. No se presentaba como experto, solo como alguien que conoció la oscuridad y decidió buscar la luz. Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con lágrimas. Una mujer, al terminar una de las charlas, le dijo, «Mi hijo es igual que tú era. ¿Crees que él también pueda cambiar?». «Claro que sí. Si yo lo hice, cualquiera puede. Solo hay que sembrar y tener paciencia». La transformación no fue instantánea. A veces volvía la duda, a veces pesaba la culpa, pero ya no caminaba en soledad. María, el pastor Samuel y otros nuevos amigos estaban ahí, firmes, sin imponer, pero sin soltarlo.
Comenzó a escribir, no para publicarse, sino para sanar. Llenó cuadernos con pensamientos, oraciones, preguntas. A veces no encontraba respuestas, pero sentía paz al plantearlas, y en medio de ese proceso, Ulises comprendió algo profundo. El cambio verdadero no es gritar que eres distinto, sino vivir como si lo fueras. El eco que una vez lo atormentó ahora era guía. Ya no venía desde el juicio, sino desde el amor. Y por primera vez, se sintió digno de ser llamado hijo. Con el paso de los meses, la historia de Ulises dejó de ser un tema viral para convertirse en una voz viva en espacios donde antes no tenía lugar. Lo invitaban a pequeños foros en universidades, a charlas en centros juveniles, a reuniones informales en casas donde el miedo, la rabia y la soledad eran visitantes frecuentes. Nunca hablaba como alguien que lo había logrado todo, más bien como quien aún tropezaba, pero ya sabía a quién extender la mano para levantarse. En una de esas charlas, en una prepa del sur de la ciudad, un joven se acercó al final. Mi jefa reza todos los días por mí, y yo nomás me burlo, como tú eras. ¿Crees que algún día yo cambie? No es cuestión de creer en ti, hermano, respondió Ulises. Es cuestión de dejar de huir de ti mismo. El chico bajó la mirada, y con un apretón de manos se marchó en silencio. Ulises ya no necesitaba las viejas rutinas. Cambió bares por bibliotecas, burlas por conversaciones sinceras. Descubrió que la gente no siempre quiere respuestas. A veces solo necesita saber que no está sola en la lucha. Poco a poco se fue acercando más a María. No con urgencia ni con ansiedad, sino con respeto y ternura. Ella, firme en su caminar, lo guiaba sin empujarlo, sin exigir, solo estando. Una tarde, Ulises le propuso ir al panteón a visitar la tumba de su madre. Era la primera vez desde el entierro. ¿Estás seguro?, preguntó María tocándole suavemente el brazo. Sí, quiero hablarle, contarle quién soy ahora. Llevaron flores sencillas. El cielo estaba gris, pero no amenazaba lluvia. Caminaron entre lápidas hasta llegar al rincón donde descansaban los restos de la mujer que había sido el eje de la infancia de Ulises. «Hola, mamá», susurró él, arrodillándose. «No sé si puedes oírme, pero quiero pensar que sí». Respiró profundo. María se quedó atrás, dándole espacio. «Te fallé muchas veces. Te ignoré. Me burlé de todo lo que tú creías, pero ahora entiendo que tu fe no era debilidad, era fortaleza, y si hoy puedo estar de pie, es porque tu oración me sostuvo cuando yo no lo sabía». Las lágrimas le corrían por el rostro, sin vergüenza. Colocó las flores sobre la tierra y cerró los ojos. «Gracias por nunca rendirte conmigo, aunque yo lo hice contigo». María se acercó en silencio, tomándole la mano. Se quedaron así varios minutos, sin hablar. El viento soplaba leve, como acariciando sus espaldas. En el camino de regreso, Ulises la miró de reojo. «¿Tú crees que ella me haya perdonado? Creo que lo hizo desde antes de que tú siquiera lo pidieras». «¿Y tú?». María sonrió sin necesidad de palabras. El perdón ya no era tema entre ellos. Era el puente sobre el cual caminaban. Esa noche, Ulises abrió su cuaderno y escribió: «No estoy donde quiero estar, pero gracias a Dios, ya no estoy donde estaba». Era su forma de medir el progreso, no con aplausos ni con logros visibles, sino con decisiones pequeñas, constantes, reales. Era domingo por la mañana, y la iglesia en Coyoacán se llenaba de voces suaves y olor a pan dulce. Ulises llegó temprano, vestido con una camisa sencilla y un cuaderno en la mano. Saludó con una sonrisa tímida, pero sincera. Era parte del grupo, no como espectador, sino como servidor. Después del servicio, mientras ayudaba a guardar las sillas, se acercó al pastor Samuel con decisión. «Pastor, he estado pensando algo desde hace semanas». «¿Y qué es, hijo?». «Quiero dejar la carrera que estoy estudiando, no me llena, no me representa. He sentido un llamado. Quiero estudiar teología». El pastor lo miró en silencio por unos segundos. Luego asintió, con una sonrisa que parecía abrazarlo por dentro. «La teología no es una carrera fácil, no por lo académico, sino por lo que exige del alma. Pero si eso sientes,
No ignores esa voz. No la quiero ignorar. Esta vez quiero seguirla. Esa noche, Ulises le contó a María mientras caminaban por los andadores de la colonia, bajo una luna tenue. ¿Estás seguro?, preguntó ella, deteniéndose frente a una banca. Más que nunca. Antes estudiaba para debatir. Ahora quiero estudiar para comprender, para servir, para sanar. María lo miró fijamente, como quien busca algo en el fondo de los ojos. Entonces, ahora sí estás escuchando de verdad. Ulises bajó la mirada, sonriendo. No necesitaba más aprobación, solo caminar con firmeza. Poco después, en un pequeño templo al oriente de la ciudad, se realizó una ceremonia sencilla pero profundamente simbólica. Ulises decidió bautizarse, no como una etiqueta, sino como una entrega. María estuvo ahí, al igual que varios miembros de la comunidad que lo habían acompañado en su proceso. La pila bautismal era modesta, el agua fría. Pero cuando emergió, empapado, sintió una ligereza indescriptible, como si todo lo viejo hubiera sido arrancado con delicadeza. Entre los asistentes, una anciana se le acercó después. «Mijo, no sé quién eras antes, pero hoy vi a un hombre nuevo». «Gracias, señora», dijo Ulises con la voz quebrada. «Yo tampoco sabía quién era». Días más tarde, llegó la noticia inevitable. Su padre había fallecido. No hubo funeral grande, solo una breve despedida en el hospital, un cuerpo apagado, una vida que se fue sin reconciliaciones verbales pero con un cierre interno. Ulises no lloró por odio, tampoco por culpa. Lloró por lo que no fue, por lo que nunca entendieron y por lo que aún así había podido perdonar. En el cementerio, mientras colocaban la lápida, María se paró a su lado. No hablaron, solo se tomaron de la mano. La vida seguía, y aunque había dolor, no había amargura. Esa noche Ulises escribió en su cuaderno: «Perdonar no cambia el pasado, pero me dio un futuro. Hoy no soy una víctima. Soy un redimido». Comenzaba a planear su ingreso a un seminario local, mientras seguía apoyando en la iglesia, en el comedor y en los grupos juveniles. Su historia ya no era un escándalo viral, sino un testimonio de transformación que sanaba en silencio. Había dejado de ser el que gritaba para tener la razón. Ahora hablaba solo cuando tenía algo que edificar. Y aunque aún tenía días de dudas, ya no se escondía, porque había descubierto que la fe no borra las cicatrices, pero les da sentido. Pasaron los meses. La vida de Ulises se convirtió en una rutina distinta, marcada por madrugadas de estudio, tardes de servicio comunitario y noches de oración sencilla. Su historia se contaba de boca en boca, no como un espectáculo, sino como un testimonio. Y cada vez que la compartía, lo hacía con más humildad, menos ego y más gratitud. Una tarde de domingo, regresó a la plaza de Iztapalapa, esta vez no para hablar ni para explicarse, solo para estar. Había una actividad organizada por la iglesia local, juegos para niños, cantos, comida compartida. Ulises llegó con un grupo de jóvenes voluntarios y se puso a inflar globos. «¿Tú no eras el que gritaba que Dios era un invento?», le preguntó un señor de bigote grueso, con tono de burla. «Sí», respondió sin evitar la mirada. «Ese era yo. Y ahora hasta cantas alabanzas. Y cocino arroz si hace falta», dijo con una sonrisa, sin orgullo. El hombre no supo qué responder. Se encogió de hombros y se fue, confundido. Ulises siguió trabajando con los niños. Les enseñaba a dibujar cruces, peces, corazones. Les hablaba de la bondad, del perdón, de la fuerza que nace de dentro. Uno de ellos levantó la mano. «¿Y tú conociste a Jesús?». Ulises se quedó quieto por un segundo. Luego asintió. «Sí, pero no como ustedes piensan. No lo escuché. No me abrazó. Solo me miró». Los niños lo miraban en silencio, con los ojos grandes y atentos. «Y en ese silencio», continuó, «supe que me amaba aunque yo estuviera roto, aunque lo hubiera negado, aunque lo hubiera ofendido.
Una niña levantó la mano. ¿Y tú ya no estás roto? Un poquito menos cada día. La tarde siguió. Al final del evento, María se le acercó con 2 vasos de agua fresca. ¿Aún sientes ese silencio? Sí, respondió, pero ahora ya no me da miedo. Es como una pausa entre el ruido, donde todo tiene sentido. ¿Y qué sigue ahora? Ulises miró alrededor. Gente riendo, niños jugando, abrazos sinceros, el sol cayendo lento sobre la ciudad. Seguir caminando, seguir aprendiendo y ayudar a otros a encontrar su silencio también. Y si nadie más cree en tu cambio, no vine a convencer, vine a vivirlo. María lo abrazó, breve, sin palabras. No necesitaban muchas. Lo que sentían ya no era impulso, era raíz. Esa noche, Ulises volvió a su cuarto, abrió su cuaderno y escribió. El silencio de esa noche no fue vacío. Fue una respuesta más profunda que cualquier palabra. No me juzgó, no me exigió, solo me esperó. Luego se acostó y antes de dormir oró. Gracias por no gritarme, por solo estar, por esperarme. Y con el corazón en calma cerró los ojos. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar, reflexionar o incluso cambiar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte más historias reales que transforman vidas. Y si quieres seguir explorando historias de fe, perdón y redención, haz clic ahora en el video sugerido que aparece en tu pantalla. Nos vemos ahí.